Bueno, quería compartirles algo que no tal cual como voy a hablarlo hoy, pero lo compartí en el retiro de jóvenes, una carga que el Señor puso en mi corazón, una voz muy fuerte con respecto a el verdadero adorador. Y no voy a hablar de la música, justamente, como algo excluyente. Va a haber una mención, pero no. Cuando leí el pasaje que vamos a compartir ahora, cuando Jesús charló con la samaritana, de repente noté cosas que en otro momento no había notado tan fuerte y Dios puso un sentir en mi corazón, lo desarrollé, lo hablé y bueno, fue de bendición para los chicos ese día en el retiro de jóvenes el fin de semana de agosto. Y quería compartirlo con ustedes hoy porque no es algo privativo de jóvenes, sino que es para la Iglesia de Cristo. Comenzó por mi vida, en mi corazón sucedió algo con esta palabra y querría compartirla con ustedes hoy. Amén. Leemos juntos San Juan capítulo 4, el relato de Samaritana. Capítulo 4, versículos 23 y 24. Conocido este pasaje, ¿no? Capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. El encuentro de Jesús con la samaritana, realmente lo que habló Jesús con esta mujer, colocó la primera bisagra en el concepto de adoración. En el momento que habló con ella, Jesús, y vamos a volver a mencionar esto después, ella le preguntó ¿dónde vamos a adorar? Y Jesús le dijo cómo hacerlo. Y de repente lo que Jesús en ese momento estaba diciendo, que los adoradores adorarían en espíritu y en verdad, era algo profético, algo que rompía el concepto del judío. Dios mismo estableció, tanto en la construcción del tabernáculo como luego del templo, como puso a Esdras en su momento y a Nehemías para que reconstruyeran el templo otra vez, porque estaba determinado por Dios que así fuera. Pero acá el Hijo de Dios estaba dando un concepto nuevo. Estaba diciendo, Dios ahora está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. No en el monte, en otro monte, aquí, allá, dónde, en qué santuario. No. La hora viene y ahora es, o sea, está acá a la puerta. Y esta palabra se redondea con el concepto de Pablo en 1 Corintios 3:16, no lo busque, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Ahí se redondea el concepto, ahí se entiende qué es lo que Jesús quería decirle a la samaritana. La hora viene donde Dios busca otros templos para ser adorado, no un templo hecho de manos. Pero bueno, hay 4 conceptos que yo quería hoy que charlemos. Primero, el concepto de qué es la adoración. Segundo, ¿qué es el verdadero adorador? ¿De qué se desprende de acá? Tercero, las características de este verdadero adorador. Y en cuarto lugar, voy a hacer una breve referencia, ahí sí, por ahí nos metemos un poquito en la música, del culto al Señor. Muy breve va a ser. De eso me gustaría, voy a invitar que algún día Hugo o Ángel, que son mis maestros en el tema, que ellos desarrollen el tema del culto al Señor. Es algo maravilloso, algo que caracterizó el movimiento de renovación espiritual. Yo en esa época lo miraba de afuera, años 71, 72. Yo tenía 11, 12 años y a escondidas con algunos familiares íbamos al Cine Moreno en Plaza 11 y ahí tuve mi primera experiencia a los 12 años del canto en el espíritu. Yo no tenía idea lo que era cantar en el espíritu, un canto espontáneo. Te ponían el corito, te ponían el himno, cantalo y si pedías otra cosa, la próxima reunión, porque ya hoy
no se puede tocar el programa. Y de repente me encuentro cantando algo que no conocía y que brotaba de acá y venía a casa y no sabía cómo pararlo, ¿viste? Y 12 años tenía. Entonces todo esto lo vi de afuera, pero ya de esa época supe que había algo distinto en el tema del canto, del culto al Señor, ¿no? Pero vamos a llegar al final a eso. Primero, vamos a hablar de la adoración, ¿no? Vamos, como dije antes, vamos a separar un poquito de la música ahora. Se habló en la década del 90 muy fuerte con respecto a la adoración, al adorador, y en algún momento, por un tema de decantación, fue quedando como tema para los músicos. Vieron que hasta se habló de retiro de adoradores. Si hablamos de un retiro de adoradores, tenemos que ir todos, no los músicos o los que dirigen la reunión, tenemos que ir todos. Pero el adorador es el paso previo para el músico. No, se puede ser músico sin ser adorador, pero no se puede tocar y ministrar en un culto sin primero ser adorador y luego músico. Entonces de ahí se prestó un poquito la confusión. Pero vamos a hablar un poquito del adorador, fuera de la música. ¿Qué es la adoración? En nuestra relación con Dios hay dos mecanismos, el de pedir y el dar. Cuando pedimos, sabemos lo que es, hacemos, para usar términos bíblicos, hacemos peticiones, rogativas, intercesiones por todos los hombres, por los que están en eminencia. De hecho, hemos orado por los enfermos, hemos pedido. Hemos orado por el país, hemos pedido. Estamos orando por Irma, hemos pedido. O sea, está el mecanismo de nuestra conexión con Dios en pedir. Pedimos porque Dios quiere que le pidamos. Pero hay una contraparte en este pedir, que es el dar. En nuestra relación con Dios hay un mecanismo que es el dar. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le damos a Dios? Hay 4 niveles de este mecanismo de dar al Señor, en el cual luego desemboca en la adoración. El primero es la palabra gracias. A Dios le damos gracias. De hecho, hoy cuando comenzamos, Oscar nos ministró y una de las cosas que nos dijo, dale gracias a Dios, ¿verdad? Y qué bueno que darle gracias a Dios y también a los demás, ¿no? Cuando alguien te hace un bien. Pero dando, dicen en Efesios, yo me noté los pasajes para ir un poquito rápido, porque si no se hace muy largo. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por todo. Y Timoteo, cuando le habla Pablo a Timoteo, dicen, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay una expresión acá más amplia todavía que habla de la gratitud, que es acción de gracias. No habla solamente de decir gracias, sino que hay una actitud de gratitud en el corazón. O sea, no es solamente mencionar el término gracias, sino en mi corazón hay un sentir, una expresión de gratitud. Estoy agradecido por lo que recibo y lo demuestro, no solamente lo digo, lo demuestro también. ¿Sabe cómo viene históricamente? Nunca sabe quién la inventó, ¿no? Pero ¿cómo se produce la palabra gracias en el castellano? ¿Qué es una gracia? Cuando hablamos de don, de regalo, la gracia de Cristo. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué es la gracia? ¿Un don? Un don no merecido, exactamente. Una gracia es un don, un regalo no merecido. Cuando alguien recibía algo, lo miraba y decía, es una gracia. Entonces se fue estableciendo como práctica el término gracias para expresar con respecto a eso que estamos recibiendo, es un don no merecido. Es algo que no me merezco, pero me viene bien. Y el término gracias se trasladó a la boca para expresar un sentir del corazón. Ese sentir de gratitud, de placer porque recibo algo que sin merecerlo es para mi bien. ¿Amén? ¿Me permiten que me saque el micrófono? Porque en cualquier momento, yo muevo mucho los brazos, ¿bien? En cualquier momento le voy a pegar un bife al pie. Marta me dice a veces, mueve menos los brazos para hablar. Vuelta a vuelta revoleo algo, ¿viste? En casa cuando estoy. ¿Qué va a hacer? Tengo sangre árabe. ¿Qué quiere que le haga? Miro que los árabes hablan y gesticulan mucho, ¿no? Muy bien. Damos gracias a Dios por todo esto, pero avanzamos un poquito más, profundizamos más esta acción de dar. Y entramos en la alabanza, el alabar a Dios.
¿Qué es la alabanza? La palabra, digamos el origen, la palabra que está en griego en el Nuevo Testamento es el eulogeo. Significa elogiar. De ahí viene el término elogiar al otro. Significa destacar las virtudes, ¿no? Destacar las virtudes, elogiar todo lo bueno de su persona, ¿no? Y la Biblia también se traduce en otras expresiones. Cuando hablamos, por ejemplo, bendecir su nombre, también eso es alabar. ¿Por qué? Bendecir significa decir bien o decir cosas buenas de alguien. Cuando yo bendigo a Dios, estoy diciendo cosas buenas de Él. Cuando bendigo su nombre, cuando le alabo, cuando invoco su nombre, que esa es la otra expresión, confesar su nombre, también estoy alabando. Ahora, por ejemplo, yo quiero destacar que hoy Martín cantó bien, ¿no? ¿Tuviste bien? Martín cantó bien, pero yo con decir Martín, ¿qué me van a decir? ¿Qué pasa con Martín? Repetís el nombre cada rato. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre mi nombre y el nombre de Dios? Hay una diferencia abismal. Cuando le doy la pista primero, cuando Moisés en Éxodo capítulo 3 es comisionado para ir a Egipto y sacar al pueblo de la esclavitud, le dijo, yo soy, decirle que te manda. O sea, no le dio un nombre, decirle que me llamo fulano de tal. No, porque le preguntaron el nombre de Dios. Yo soy. En Martín, su nombre, acompañado de un apellido y de un número de documento, es para identificarlo. Porque hay un montón de hombres de la generación de Martín. ¿Y cómo lo distingo a él? Por su nombre, apellido y número de documento. O sea, el nombre en nosotros nos identifica. En cambio, Dios, su nombre, no lo identifica para distinguirlo de otros dioses. Él es el único Dios. El único Dios verdadero. Él no necesita que yo diga, no, pero mirá que es Jehová Dios, no el otro Dios. Lo respetamos también al otro. No. Dios dijo, yo soy Jehová Dios y no hay Dios fuera de mí. Clarísimo. No hay otro. Soy el único. El yo soy es el apelativo, el Yahvé, el Jehová, porque el nombre de Dios, al confesar su nombre, estamos hablando de sus características, de sus virtudes, de su maravillosa persona. Y cuando les decimos confesar su nombre, yo me escribí unas cuantas que yo las uso, ustedes metan la que quieran. Yo soy santo, sublime, Señor, Señor de señores, Emmanuel, Dios fuerte, Rey de los siglos, digno, Padre eterno, invencible. Todo eso son nombres de Dios. Porque el nombre de Dios no es para identificarlo y para distinguirlo de otro, simplemente es para elogiar su nombre. ¿Amén? Para elogiar su persona. Entonces, cuando confesamos su nombre, también le estamos alabando. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más todavía. El tercer escalón es, le damos nuestro amor. Y aquí hay algo maravilloso, ¿no? Dios nos amó con amor eterno. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. ¿Y de qué manera tenemos que amarlo a Dios? San Juan 17:23 es un capítulo de los Evangelios que me fascina. La oración de Jesús por los discípulos decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos amó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Jesús le dijo, porque a ellos los has amado como a mí me has amado. Y a mí me amaste desde antes de la fundación del mundo. Y ellos también. ¿Tomamos un poquito de conciencia del tamaño de este amor? ¿Se dan cuenta por qué el primer y gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Se da cuenta por qué el nivel de amor para con Dios tiene que ser ese? Porque Dios nos amó tal cual como lo amó a Jesucristo. Desde el principio, desde antes que existiéramos, Él nos amó. Un amor eterno, un amor sin fin, un amor que no sabes cuándo empieza ni cuándo termina. Un amor que lo llena todo, que lo cubre todo, que lo redondea todo. Ese amor. Entonces yo le doy mi amor. Y cuando digo que lo amo con todo mi ser, hablo de las ganas, de las fuerzas, de la imaginación, de la voluntad, del fervor, de la pasión, todo lo que puedan meter allí. Todo eso inflama nuestro amor por Dios. Todo eso enciende y aviva el fuego del amor que siento por el Señor. Entonces, el tercer escalón, y antes de hablar del cuarto, el tercer escalón es del amor. Porque el cuarto escalón ya es la adoración en sí. Es el clímax, es lo máximo, es lo más profundo de mi relación con Dios. Pero antes de hablar de esto, quiero hacer una aclaración. Los primeros 3 puntos que hablamos, no hay nada de malo que lo recibamos, que lo reciba Dios o que también lo reciba una persona. ¿Por qué? Porque una persona, y de hecho tiene que ser así, va a recibir la gratitud de otros. Vos podés recibir mi gratitud. Te agradezco por lo que haces por mí. Es más, la palabra nos anima a ser agradecidos con otros por los favores recibidos, por las bendiciones recibidas. Podemos alabar a otro, podemos elogiar a otro por lo que hace. De hecho, hay que hacerlo, porque eso anima a veces, ¿no? Estuviste muy bien, hiciste bien, vamos adelante, seguí. La verdad, me bendecís con tu tarea, con tu trabajo, con tu servicio. Lo estás elogiando y está bien. También lo tenés que amar, ni a hablar. El segundo gran mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo y amarás a los hermanos como Cristo amó a la iglesia. O sea, el amor está. Pero nadie es digno de la palabra adoración. Ningún ser humano es digno de ningún tipo de adoración. Esto que nos quede clarísimo. Porque la adoración es exclusiva para Dios. De hecho, en el primer encuentro que tiene Jesús antes de comenzar su ministerio con el diablo, luego de ayunar 40 días, ¿se acuerdan que Jesús recibe la tentación? Que le dice, todo esto te daré si postrados me adorares. Jesús categóricamente le dijo, vete de mí, porque al Señor tu Dios adorarás, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente Dios es digno de adoración. ¿Qué es la adoración? Como dije antes, es el clímax, el nivel máximo de mi relación con Dios. Hay 2 palabras que están en hebreo una y en griego la otra, una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra es istawa, que significa postrarse, caer a los pies, echarse a los pies de alguien. Esa es la expresión que habla de adoración en el Antiguo Testamento. Hay una postración, un reconocimiento de la grandeza de Dios. Pero la palabra griega del Nuevo Testamento es proskuneo. Proskuneo significa inclinarse y besar el suelo. Cada vez que leemos adoración en el Nuevo Testamento, la palabra griega es proskuneo, que significa besar el suelo. ¿Qué es el beso? Según los niveles de relación o amistad, el beso siempre tiende a dar una sensación de unidad con la otra persona. Desde el beso a un hijo, a un amigo, desde el beso de marido y mujer, siempre el beso profundiza esa relación. Cuando yo estoy besando el suelo, ¿qué estoy diciendo? ¿Soy uno con quién? Señor, soy polvo, soy tierra, no soy nada. Soy eso, ese polvo del piso. Lo beso porque soy como Él delante tuyo. Soy polvo, soy tierra, soy barro.
no soy nada. Esa actitud es la que describe en el Nuevo Testamento la palabra proskuneo. Con sus hechos, con su actitud, esa verdadera adoración se ve en la persona que vive postrada ante el trono de Dios, ante el señorío de Cristo, ante la autoridad del Señor. El que besa al suelo y dice, Señor, delante tuyo no soy nada. La verdadera adoración no está ligada a una limitación física o geográfica, no, sino está sujeta a una actitud del corazón. No es que vas a pasar por la calle y cada rato vas a besar el suelo, sino que mi actitud, mi mente, mi corazón están diciendo, Señor, no soy nada delante tuyo. No soy nada, no soy nada, no soy nada, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo llegar a ser es tuyo, es para tu gloria, es por pura gracia tuya, Señor. Entonces, esa es la actitud que tiene el verdadero adorador. Y el verdadero adorador, ya puntualmente hablando de eso, segundo punto, es el que vive en... Hay tres cositas que quiero hablar de esto. El primero es el que vive en la voluntad de Dios. El que adora a Dios es el que vive en la voluntad de Dios. El que es obediente por encima de sus criterios. El que es obediente por encima de lo que me parece bien o mal. A medida que la cultura ha avanzado, que la sociedad se desarrolló más, el ser humano discute más con Dios. Dije mal el ser humano, el cristiano discute más con Dios. Dios ordena las cosas en su palabra y el cristiano la analiza. Así surgieron con los años todas estas desviaciones, ¿no? En cuanto al matrimonio igualitario, al divorcio, al casamiento, al matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, y un montón de cosas que la iglesia va... ¿Por qué? Porque el cristiano comenzó a pensar, a analizar, cuando Dios es digno de una obediencia sin discusión. Dios dice, yo obedezco. Tu voluntad sea hecha, tu voluntad se hace. Como en el cielo, en la tierra. Esa es la conducta del adorador. El hombre y la mujer que reconoce por sobre todas las cosas el supremo señorío de Cristo en su vida. ¿De qué expresión Pablo usa en Romanos 12:1 cuando dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Lo quemo en el altar, Señor. Todo lo humano que hay en mí, lo quemo en el altar. Lo quemo. La mujer, cuando recibió de Jesús estas palabras, dijo, me parece que eres profeta, ¿no? Y ella le dice, ¿no? Entonces, cuando se encuentra con Jesús, le dice, nuestro padre ha dado este monte, ustedes dicen que allá, y Jesús le dice esta maravillosa cosa que es, mirá, tenés que adorarlo a Dios en espíritu, tenés que ser una verdadera adoradora. Si estuviera hoy Jesús, por eso lo diría con otras palabras, ¿no? Esta es una traducción del antiguo arameo. No sé cómo se lo diría hoy el Señor, pero se lo diría quizá como estamos hablándolo ahora. Mirá, eso es otra cosa, no tiene que ver con la geografía, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu mente. Entonces, esta mujer fue llamada a tener un bautismo de coherencia. ¿Me permiten la expresión? Un bautismo de coherencia. Ella quería adorar. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Trae a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? No tengo marido. Nada, dijiste bien. Porque tuviste 5, le dice. Y el que tenés ahora no es tuyo. O sea, esta mujer estaba preocupada por dónde queda el templo. Y estaba viviendo en adulterio, en promiscuidad. Pero ¿dónde queda el templo? ¿Dónde queda el templo? Esta mujer fue llamada a la realidad. ¿Cuántas personas, cuántos religiosos a veces escuchamos que están adorando, conocen, aparte
teológicamente conocen la verdad y no la experimentan en su vida. Da la imagen como de persona que tiene una enfermedad, lo picó una víbora, se va a morir. Y tiene en la mano la jeringa con el antídoto. Y le dice a todo el mundo, este es el antídoto para que no se muera uno por la picadura de víbora. Pero lo tiene en la mano. Y este es el antídoto, porque este lo descubrió fulano de tal médico, investigando la víbora, y llegó y comienza y escribe el antídoto, pero nunca se le aplica. ¿Sabés qué le va a pasar? Se va a morir con la jeringa en la mano. Porque el antídoto está, lo describe, lo conoce, pero nunca se lo puso. Conocen la palabra, conocen la verdad, pero nunca se encarnó la verdad en su vida. No hay una vida que viva la voluntad de Dios sin discusiones. Entonces no se entiende lo que significa adorar a Dios en espíritu, porque no hay una postración, un reconocimiento de Dios como el Señor. Amén. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Alguno me dice que no? Me puede parar, no hay problema. Y luego le dice, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque dice que Dios es espíritu y en espíritu lo tenemos que adorar. Hay una esfera espiritual. El hombre en el huerto del Edén, cuando pecó, perdió la capacidad espiritual. Por el primero caminaba con Dios, él estaba con Dios. Después que pecó, ¿qué pasó? Se escondió. Se escondió. Cuando Dios lo tuvo que andar buscando, ¿dónde te metiste, Adán? No, porque tuve vergüenza que estoy desnudo. ¿Y por qué sabe que estás desnudo? O sea, algo se quebró ahí. El hombre perdió la capacidad espiritual, el hombre natural. En Dios recuperamos eso. Pero, ¿y qué es la esfera espiritual? Estuvimos a full con el griego y la palabra griega es epouranios. Y la palabra esa significa todo aquello que excede los límites de la materia. ¿Qué está en eso? Bueno, ahí cuando hablamos de Dios, el verbo de Dios, los ángeles, el trono de Dios y aún cuando hablamos de los principados, las potestades, todo aquello que no podés tocarlo, está en esa esfera de lo espiritual. Y a Dios se lo adora en esa esfera, más allá de lo físico, más allá de lo que es tangible. Y solamente cuando nacemos de nuevo recuperamos esa capacidad de ser espirituales. ¿Se acuerdan Jesús con Nicodemo? A Nicodemo le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. La capacidad de poder ver el reino de Dios viene en aquellos que han renacido espiritualmente, si no, no pueden. 1 Corintios dice en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona que no es espiritual, alguien que no se ha convertido, alguien que no tiene al Señor, te ve adorar, no va a entender lo que es. Yo escuché un montón de expresiones. Sí, yo lo veo cómo se posesionan, cómo se desmayan cuando cantan. ¿Viste? Porque ven que se cae la gente, ¿viste? Bueno, se desmayan, dice. Se posesionan, porque claro, por la vez que está allí, ¿no? Y entran en un trance, te dicen, un montón de cosas me han dicho, pero entendemos lo que es. Estamos metidos en la esfera espiritual ahí. Estamos trascendiendo los límites de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, estamos adorando a Dios. Y en espíritu está agregada el término en verdad. ¿Qué es en verdad? El que vive la voluntad de Dios, el que es humilde, el que reconoce al Señor, ese puede hacerlo en verdad. No aquel que es soberbio, que no ha entendido el reino de Dios, que no ha reconocido la autoridad de Cristo en su vida, no puede percibir lo que es adorar en espíritu y menos en verdad, hacerlo realmente. Quizá exteriormente lo puede llegar a hacer. Es como el nene que está en la reunión. Los que tenemos hijos, en algún momento fueron chicos, ¿no? Y algunos han tenido chicos que los sentás y se quedan quietitos. No fue mi caso. Después fueron creciendo y ya después de los 20 años, antes también, se fueron portando mejor. Pero bueno, no vamos a darle nombre a este nene, pero es un nene que está en medio de la reunión y vieron que está buscando a ver qué hacer el nene. Está buscando y de repente mira hacia adelante
y la hermana que está sentada adelante tiene un hermoso rodete con una, ¿cómo se dice? Una hebillita con una flor arriba. Imagínate el nene. Y se para en la silla y apunta para darle un saque a la flor de la... Y el padre lo agarra en el aire, sentate, quédate quieto, ¿viste? 20 segundos después, el nene está parado de vuelta, agazapado como tigre, a ver si puede manotear la flor de la hermana. Y la hermana está escuchando la palabra. Y el padre de vuelta lo manotea en el aire, ¿viste? Te dijo que te quedes, quédate quieto. 25 segundos después, el nene se levanta de vuelta y otra vez quiere atacar a la pobre flor y el padre lo agarra de vuelta y le dice, ¿te quedás quieto o te llevo al baño? ¿Se acuerdan de esa expresión? Te llevo al baño y no para lavar la cara. Te llevo al baño y te doy una tunda. Entonces el nene, ¿qué hace? Se queda quieto, se sienta y dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado, prendido de la flor de la hermana. Es algo así. Exteriormente podemos estar doblados en la cintura, en el piso, hasta emocionados porque vemos un ambiente y te emocionás, pero no pasas de allí. Interiormente todavía están los conflictos, cosas sin solucionar, algún rencor con algún hermano, algún problema. Y no es sano eso. Dios nos llamó a paz, Dios nos llamó a santidad. Entonces, adorar en verdad significa limpiar nuestras vidas de todo esto. Estoy corriendo un poquito porque esto en el retiro de jóvenes lo di más largo. Y en tercer lugar, la adoración trasciende lugar y tiempo, porque es en el plano espiritual. Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en Rondó 22:69, los domingos a la mañana. No, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero Pablo la completa mejor. Bueno, cuando le dice a los efesios, se ve que le gustaba doblar el codo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y acá no habla de las reuniones. Acá habla de la relación entre hermanos. Cantando entre vosotros, con cánticos e himnos, sé lleno del Espíritu, cantando entre vosotros, que tu expresión, que el contenido de tu charla tenga alabanza, tenga gratitud, tenga expresiones de amor a Dios, bendecir al otro. Eso es parte de la adoración al Señor. El verdadero adorador es aquel que consagra su vida a hacerlo. Y no hablo, reitero, de cantar en una reunión. Hablo de esto que estuve describiendo, del que vive postrado ante el trono de Dios, reconoce la autoridad del Señor en su vida, lo reconoce en todos sus hechos, como dice el Salmo, en Proverbios 3, reconócelo al Señor en todos tus caminos. El que lo reconoce al Señor en todos sus caminos, ese es. Entonces, ese adorador es el que consagra su vida a adorar a Dios. Yo no puedo decir que alguien es un pintor, porque un día yo puedo pintar el marco de una puerta, pero no soy pintor. Porque no me capacité, no dediqué mi vida a la pintura. Entonces no puedo ser un pintor. No puede ser un constructor, alguien que hizo un parche en una casa. No es un constructor, es aquel que dedica su vida a esa profesión y está capacitado para poder hacer una casa, levantar una oficina, levantar lo que fuera. El adorador es aquel que consagra su vida a adorar al Padre, adorar al Señor, que consagra su vida, que su mente, su corazón, sus hechos, su cotidiano vivir, vive postrado delante del trono, vive adorando al Señor. Ese es. Por eso las características del verdadero adorador tienen características que forman su carácter. Una es el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este que el Padre envió, Él nos va
a decir todas las cosas. El Espíritu Santo que mora con y en mí es el formador de mi carácter. Lo segundo es la palabra. Aquel que vive, que ama la palabra, que vive la palabra, que se alimenta de la palabra. Es otra formadora del carácter, porque la palabra me confronta con mí mismo, me confronta con todo lo que soy. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de los filos, que penetra, que hasta las entrañas, ¿qué saben que son los tuétanos? Es la médula. Hasta el sistema nervioso te entra la palabra y te cambia hasta los pensamientos, te da vuelta hasta donde ninguno puede entrar. La palabra entra y marca tu vida. Y en tercer lugar, otra formadora de ese carácter es la obediencia, como dijimos antes. La obediencia no es otra cosa que mi voluntad en acción. Yo decido obedecer. No hay una fuerza sobrehumana que me lleve a obedecer. Yo tengo que obedecer, yo decido obedecer. ¿A partir de qué momento? En el momento que yo digo, Señor, tu voluntad sea hecha. Vivo en tu voluntad. Me rindo ante tus pies. El verdadero adorador, si vamos a analizar todo esto, no es nada más ni nada menos que un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Aquel que todos los días su meta es ser transformado a la imagen de Jesús. Entonces, todas estas características que estuve describiendo, no estoy describiendo nada más ni nada menos que aquel que es discípulo de Cristo y quiere asemejarse cada día más a Él. Ese es el adorador, el discípulo, el que su meta es ser como Jesús. Puse unos puntitos como para llenar todo esto. Esta persona, este adorador, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu es su guía, su amigo, su inspiración, su fuerza. Segundo, se alimenta de la palabra, se discipula a otros. La palabra toma un lugar preponderante en su vida. La palabra es su guía y su norte. Tercero, es humilde, vive postrado ante el Señor. Es humilde, nunca antepone sus pensamientos, sus criterios. Es humilde ante el Señor. De estas dos cosas, de estos tres puntos que leemos recién, se deduce que es enseñable. Alguien que es humilde, alguien que ama al Señor, alguien que tiene el Espíritu Santo, es enseñable. Cuando es formado, enseñado, lo recibe, lo aplica, no discute, lo hace, ¿no? Ama al Señor y ama a los otros. Porque el amor de Dios que lo ha invadido, amando al Señor, el amor de Dios lo invade y él ama al Señor, ama a los demás. El amor marca su vida. Y su vida es coherente con la profesión de su fe. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿cómo termina? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y ahora sí, quería hablar un poquito, muy poco voy a hablar. No sé si estaban cuando les dije, Ángel, Hugo, que me gustaría que en alguna oportunidad nos enseñen a todos sobre el culto al Señor. Yo no soy una voz demasiado autorizada, pero ustedes sí, mucho más que yo. Han sido mis maestros. Entonces, solamente algunas reflexiones. La música es un vehículo maravilloso para adorar al Señor. Pero bueno, para poder entender esto, yo le diría que tenemos dos niveles de adoración. La adoración pública y la privada. ¿Qué es la adoración privada? Es el tiempo que paso yo a solas con el Señor. Si alguno sabe música es mejor todavía porque puede agarrar el instrumento y hacerlo con el instrumento, cantarle al Señor, derramar su espíritu ante el Señor, demostrarle todo su amor, cantarle de su amor, elogiarle sus bondades. Pero si no sabes instrumento no hay ningún problema.
te postrás delante del Señor y comenzás a decirle todo lo que querés decirle. Le comenzás a cantar, le adorás su nombre y tenés ese tiempo privado con Dios. Muchas veces cuando hablamos con las personas, usted ora al Señor. Sí, yo le pido siempre. Claro, le pide nomás, ¿viste? Pero postrarnos, el dar, alabar su nombre, hacerlo en lenguas, derramarte en forma privada delante del Señor. Y después viene lo que es la parte pública, que es todo esto, juntarnos todos como familia, hacerlos en un culto, en un grupo casero, en una reunión de jóvenes, hacerlo en forma pública. Todos aquellos que tenemos nuestro corazón puesto en el Señor, nos juntamos y juntos elogiamos su nombre, adoramos su nombre, le mostramos a través de las canciones, del canto, y allí el Señor se manifiesta con su espíritu y viene profecía y hay palabra y hay de todo. Pero eso surge de lo que pasó en la semana en mi vida, en el día a día surge eso. En 2 Corintios, cuando San Pablo le habla a los hermanos, le dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno tiene salmo, trina, aquello, lo otro, ¿no? Y hágase todo por edificación. Dicho de otra manera, nos reunimos, hermano, a ver, ¿qué tiene cada uno? ¿Qué trajiste vos? ¿Qué trajiste vos? ¿Qué trajiste vos? Puede ser acá, puede ser en una casa, puede ser... Cuando nos reunimos, cada uno tiene. No cada uno a ver qué puede encontrar. No, cada uno tiene. Si yo tengo algo, es porque ya lo traigo. Haced de cuenta que vos tenés que ir a una cena. Una cena, como decimos a veces, a la canasta, que cada uno pone algo, y vos tenés que llevar algo. Pero en el momento que llegaste a la cena, te diste cuenta que te olvidaste por completo de lo que te encomendaron. Y si en ese momento vos te pones a buscar, ¿y dónde lo compro? Son las 10 de la noche. ¿Y dónde consigo? No, y bueno, por ahí comes algo pero te quedaste con eso de que no tenías, no lo llevaste. ¿Por qué? Porque no lo tenías de antemano. Es muy difícil reunirse y que en ese momento Dios te ponga una palabra, una canción, algo en el espíritu, si en la semana no lo buscaste, si en el día a día no lo buscaste. Es imposible, porque el Espíritu Santo en la comunión íntima nos da la sensibilidad a su voz. Ahí comenzamos a tener sensibilidad a oír la voz de Dios. Entonces cuando nos juntamos, cuando juntos en familia, como hoy a la mañana lo hicimos, cantamos, Dios te va a dar palabra, Dios te va a dar una canción. Y me acuerdo de los viejos tiempos en Güemes cuando mi hermano pasaba acá adelante y pedía una canción. Y era una gloria porque era lo que Dios quería que todos cantemos. Una palabra, una expresión, una voz profética. La hermosura del culto profético. Tenemos que volver a eso. Pero bueno, aquí también en el tema de la adoración pública se cruzan dos cosas, ¿no? Que son también las generaciones, ¿no? De repente, ¿qué cantamos? ¿Las canciones nuevas? ¿O los himnos y los coritos viejos? ¿Las canciones que cantan los jóvenes? ¿O las canciones que cantan los abuelos? ¿Cuál es vigente? ¿Esta o esta? Ajá. Ni la una ni la otra, y las dos. Voy a hacer un llamado hoy a la mañana. Jóvenes, abran el corazón a las canciones inspiradas. Hago un paréntesis, yo vengo de trasfondo evangélico. Hay himnos que hay que sepultarlos. ¿Coinciden conmigo? Hay himnos que son antibíblicos, muy poéticos, en algunos hasta ni entender lo que dicen, de tan rebuscados que son. Eso dejarlos ahí, jubilarlos. Pero hay mucho bagaje de las canciones antiguas que tienen un contenido de la palabra. Y a veces las generaciones que han pasado, porque han pasado casi 50 años, son 2 generaciones y media,
En algunos casos los chicos ni saben qué canción es porque no la conocen, pero es bueno que abran su oído y le presten atención. Cántenlas igual. Si la música les es un poco anticuada, hay músicos jóvenes, hagan una nueva versión, reversionen la canción. Hay himnos antiguos que se han reversionado la música que son fantásticos. O sea, rescatemos todo eso. Pero también le digo a los mayores, mi generación, un poquito menos también, para atrás, abramos el corazón a la nueva generación. Si escucharan muchas canciones que quizá ni conocen, van a ver el bagaje que tienen de palabra de Dios, de expresiones, de proclama, que son maravillosas. Son maravillosas. Quizá en tu época te alcanzaba con una guitarra. Hoy tenemos todo esto. Los chicos invierten tiempo, plata, ganas, estudio. Todo eso, ¿para qué? Para la gloria del Señor. Antes no se podía o no existía todo esto. Ahora existe. Y como existe, se ha puesto a los pies del Señor. Entonces, abramos el corazón a la nueva generación. Escuchemos las nuevas canciones y mezclemos y hagamos toda una simbiosis de lo antiguo con lo nuevo. Como dice la palabra, entonces la Virgen se alegrará en la danza, ¿no? Los jóvenes y viejos juntamente. No hay dos congregaciones, no hay dos maneras de alabar, no hay dos maneras de adorar, es una sola. Es una sola. Todas las generaciones juntas. Por supuesto, en reuniones de jóvenes o de mayores van a preponderar las canciones. Charlando con Jorge Mitián en una reunión de pastores, él me decía, yo recurro a los viejos coros porque son los que me marcaron a mí. Pero todos aquellos que están inspirados por el Señor, no importa el tiempo, son válidos, son vigentes y nos llevan al trono de Dios. Y me dijo una frase, tenemos que pensar, no perdamos la esencia. No perdamos la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es que nuestros cantos son para adorar a Dios. ¿Cuál fue la gran diferencia en el culto al Señor con la renovación? Que la presencia de Cristo se convirtió en el centro de las reuniones. Ni el predicador ni los músicos. La presencia de Cristo. Cuando decíamos, Señor, te amo, no lo decíamos al aire, ahora se lo estamos diciendo al Señor. Hay una revelación de la presencia de Dios entre nosotros. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, haced de cuenta que ahora se abre ese portón y entra Jesús, como en Galilea, caminando con sus túnicas, Nos queríamos todos de espalda. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos dijeron que Jesús vino. Pero la adoración es algo que se siente en el espíritu. Espiritualmente tenemos la revelación de que en el momento que más de 2 o 3 o más nos juntamos en su nombre, Jesús no lo hace físicamente, pero está acá en medio nuestro. Su presencia es el centro. Y cantamos una de las canciones justamente nuevas, dice, Cristo, eres el centro de todo. El centro de todo eres Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. De miseria hasta el cielo, Cristo es el centro. El centro de la adoración, del culto a Dios, es el Señor. A veces equivocadamente se convierte o la banda de música o el predicador invitado. Vengan porque viene fulano, porque toca fulano, porque canta fulano. No, venga, reunámonos, porque Cristo es el centro de esta reunión. Y todo lo que hacemos es por Él, para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Me emocioné, ¿viste? Y me fui un poquito los bosquejos. No, estoy bien, estoy bien. La adoración privada. Tu adoración, tu tiempo con Dios. El verdadero adorador, el que vive en la voluntad de Dios, el que lo hace en espíritu, el que lo hace en verdad, el que vive postrado ante el trono de Dios y lo hace en su casa, en su intimidad, en su devocional diario, lo hace con su familia, con su esposa, con sus hijos, con un grupo, permanentemente lo hace. Eso gesta el deseo de poder juntarnos como familia.
No vamos a necesitar insistirles que vengan a las 9:30 de la mañana. No vamos a necesitar insistirles que vengan, que no se pierdan el tiempo de culto al Señor a la mañana. Y no es un reto, se lo estoy diciendo sin ninguna intención de retar ni llamar la atención. Se lo estoy diciendo de corazón. No hace falta que les digas, che, ¿por qué venís tan tarde? No. Va a haber un deseo ardiente en el corazón. Vas a querer llegar acá a las 9:30 cuando comienza la música para junto con este cuerpo de Cristo, con estos adoradores en espíritu y en verdad, juntarte todos y elevar alto el nombre del Señor, sabiendo que su presencia está erguida en medio de nosotros aquí y estamos adorando su nombre con todo el corazón. Así es el tiempo de culto a Dios. Hace poquito, la abuela de mi esposa cumplió 100 años, el 1 de septiembre. Y la abuela sabe que la queremos. De hecho, nos hablamos por teléfono. Y siempre le hemos dicho cuánto la amamos por teléfono y en alguna visita. Pero cuando cumplió años, fuimos todos allá. Hubo una reunión familiar. Estuvieron los nietos, los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. 4 o 5 generaciones de gente. Y la abuela estaba en la máxima de sus felicidades. ¿Por qué? Porque todo aquello que le decían por teléfono cada uno, ¿saben cómo se lo dijeron? Todos juntos se reunieron para decírselo. Todo aquello que le decís al Señor en tu casa, en tu oración, en tu tiempo con Dios, todo eso, Dios todavía más lo disfruta cuando nos juntamos acá, cuando nos juntamos como pueblo, cuando nos juntamos como iglesia y juntos adoramos su nombre. El placer de Dios, el gozo de Dios, la sonrisa de Dios es todavía más grande. Así que yo te invito a que esto sea una reflexión en nuestras vidas. A veces los esquemas, las estructuras y muchas cosas nos llevan a manejarlo de tal manera que nos pasa como la samaritana, ¿no? Que acá o allá, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos reunimos? No, esperá. No es dónde, es cómo. En espíritu y en verdad. Recuperemos esto en su plenitud. Nuestro tiempo con el Señor. Ser verdaderos adoradores. Ser los que Dios busca. O sea, Dios está buscando estos adoradores. Los estaba buscando y los busca. Que le adoren de esta manera, en espíritu y en verdad. Que podamos entrar en su presencia de esa manera. Solamente el que está en el espíritu puede entrar en la presencia del Señor. No, otro no. Quisiera que hoy reflexionemos en esto, que hoy lo meditemos. Que nuestra vida sea enfocada a adorar el nombre de Dios. Ya le decía, cantar juntos, cantar es una expresión del tiempo de adoración. Pero adorar a Dios implica mucho más. Una vida consagrada, entregada, rendida a sus pies, que reconoce su voluntad, que le ama por sobre todas las cosas. Pasemos tiempo con Él, tiempo en privado. Arrodíllese en casa, cante al Señor, ore al Señor, derrámele, dígale todo lo que siente por Él. Que esta relación de dar con el Señor se transforme en un ejercicio cada día más intenso, que cada día nuestro espíritu esté envuelto con el de Él más y más. Su Espíritu Santo entonces va a ser en nosotros un montón de cambios y de situaciones que el Señor va a cambiar en tu vida. Así que oramos, ¿qué les parece? Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha revelado a Jesús. Tu Espíritu Santo nos ha revelado
a la persona de Cristo. Y a la persona de Cristo como el único digno de toda nuestra adoración. Te queremos adorar, Padre, en espíritu y en verdad. Adorar con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestra mente, en nuestro diario vivir. Adorarte, Padre, porque eres el único digno. Una vez más, Señor, reafirmamos nuestro sentir por ti, Señor. Te amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Reconocemos tu señorío, tu autoridad. Eres el único, Señor. Nos postramos ante ti. Nosotros que somos tierra, que somos polvo, pero a ti te ha placido poner este tesoro en estos vasos de barro, este Espíritu Santo que nos fue dado. Y tu amor, Padre, nos fue revelado. Te damos la gloria. Te damos toda la alabanza. Te adoramos con todo el corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.